Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Tito, capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cosas necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal será pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Vamos, hermanos, a leer, a ir interpretando, hermanos, el mensaje. Y vamos a ir, hermanos, comparándolo, ¿verdad?, con la enseñanza de la Escritura. O sea, la palabra que hemos leído la vamos a comparar, ¿verdad?, con otra enseñanza en la Escritura, ¿verdad? Para que entendamos, hermano, para que sepamos, ¿verdad?, lo que Dios nos dice siempre. Fíjense, hermano, que a veces la mayoría de personas que vienen pues al Evangelio ven un tema, ¿verdad?, de la Escritura, y ellos allí se hacen la idea. Lo bueno es, hermanos, que nosotros sepamos que la Escritura, en otra parte de la Escritura, confirma lo que hemos leído o lo explican más amplio, ¿verdad? Claro, confirmando siempre, pues, o aclarando algo, ¿verdad?, que esta parte menciona y la otra lo explica, lo que esta parte menciona. Y eso, hermanos, es la sabiduría que Dios
que Dios nos da, ¿verdad? La sabiduría de Dios, como dice la palabra. Vamos, hermanos, a hacer así, ¿verdad? Vamos a empezar. Hemos leído, hermanos, en el libro de Tito, capítulo 3, y lo vamos a empezar, lo vamos a volver a ir leyendo para irlo interpretando. Dice así, hermanos, Tito capítulo 3, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y hermano, esto puedo explicarlo, porque fíjense que cualquiera puede decir, bueno, si Dios dice que nos sometamos a los gobernantes, ¿verdad? Esa parte, como le digo, todo lo que está escrito en una parte tiene un montón de explicación en otras partes de la escritura. Bueno, para empezar, usted se da cuenta que la palabra de Dios, bueno, nos dice que estemos dispuestos para toda buena obra, y que obedezcamos en todo, dice, y que estemos dispuestos a toda buena obra. Habría ahí, ¿verdad?, que interpretarlo, porque acuérdese usted, hermano, que nos está explicando a toda buena obra, porque puede ser que un gobernante nos diga que hagamos una mala obra, y el ejemplo lo tenemos, ¿verdad?, cuando Nabucodonosor obligaba a Daniel y a sus compañeros, ¿verdad?, a que pecaran, pues, a que adoraran a un muñeco, ¿verdad? Y él le hizo caso, ¿verdad?, que no le hizo caso. ¿Por qué? Porque no era buena obra. Pues eso es bueno que tengamos ese conocimiento, porque la mayoría de evangélicos, de evangelios diferentes, ellos dicen, no, si dice la palabra que estamos en todo, dicen, no, hay que saber si eso es buena obra. O sea, si no es pecado, pues, porque sin pecado no lo vamos a hacer. Nos va a suceder como Daniel, ¿verdad? Vamos a negarnos. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Pero yo lo que le estoy haciendo la aclaración es eso, pues, que alguien lee aquí y dice, bueno, que dice que obedezcamos en todo y a los gobernantes. Pero le está aclarando que en toda cosa buena, ¿verdad? No en cosas malas. Y el ejemplo ya lo tenemos, ya lo pusimos. En eso quedamos claros. Entonces dice la palabra, hermanos, también dice, ¿verdad?, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos insensatos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que sucede. Miren, nosotros, todos los que decimos que somos, o sea, todos los que somos evangélicos, ¿verdad? Los que verdaderamente somos evangélicos, antes anduvimos en todo pecado, pero nos convertimos, ¿verdad? Nos arrepentimos y nos olvidamos de los pecados, nos apartamos de lo malo y hacemos lo bueno, ¿verdad? Obedecemos a Dios. Pero aquí hay algo que tenemos que diferenciar, porque fíjense, hermano, que en el evangelio diferente, eso es lo que vamos entendiendo, eso es lo que vamos, pues, diferenciando, ¿verdad? En el evangelio diferente, ellos dicen, pues, que son pecadores, y en ellos no ha habido cambio. Ellos siguen igual. Entonces allá hay falla, pues, porque la palabra dice que nosotros antes éramos así, ¿verdad? Antes éramos insensatos. O sea, el que peca es insensato. Por eso dice, antes éramos insensatos, dice, ¿verdad? Andamos en todos los pecados. Pero ahora, ¿verdad?, que Dios nos salvó, así sigue la escritura, ¿verdad? Entonces, ahora ya no somos así, pues. Hoy ya somos santos, ya somos nosotros, ya no pecamos, ya somos hijos de Dios, somos sabios. Hay diferencia, ¿verdad?
Pero los de evangelio diferente, ellos pues no entienden esa parte, o no se someten, no quieren cambiar, ¿verdad? O sea, son insensatos, esa es la verdad, así como dice la palabra. Entonces, ellos siguen pecando, y la palabra dice que nosotros antes éramos pecadores, pero ahora no, ¿verdad? Miren cómo dice, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Éramos pecadores, andábamos en todos los pecados, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, ¿verdad? Dios nos salvó. No por obras de justicia que hubiésemos hecho, ¿verdad? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces veamos, antes éramos pecadores, pero cuando Dios mostró en nosotros su bondad y nos salvó, y no nos salvó por obras que hubiésemos hecho, sino por su propio misericordia, ¿verdad? Por su propia bondad, por su propio su propia pues decisión, ¿verdad? De hacerlo, ¿verdad? No porque nosotros hubiéramos ganado eso, sino que Él, de su parte, ¿verdad?, nos quiso salvar. Vale, aquí hay un problema, ¿verdad?, de entendimiento entre el evangelio diferente y lo que es la verdad. Pues los de evangelio diferente, todos los que son de las iglesias de evangelio diferente, y entendamos, cuando digo evangelio diferente, me refiero a todo el montón de iglesias donde se congrega un montón de gente y los pastores no les dicen que dejen de pecar, sino que aún les dicen que no hay quien cumpla, y que como somos salvos por gracia, utilizando esta palabra, y que Dios nos salvó y no nos salvó por obras, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, es salvo y puede pecar, así les dicen. Bueno, pero veamos una cosa, hermano. Aquí es donde tenemos que apoyarnos en la otra escritura, o sea, en la otra parte, ¿verdad?, de la escritura. Cuando dice que el que es de Dios no peca, ¿qué quiere decir? Si esta persona que Dios salvó, entonces es de Dios, pues. Entonces entramos en la regla que el que es de Dios no peca. Y si peca, hermano, la misma palabra dice que el que peca es del diablo, pues. Entonces, mire, ahí, hermanos, bien dice la palabra que son insensatos, porque no entienden la escritura. Y por eso fue que las vírgenes insensatas, pues, les pasó, ¿verdad?, de que no se salvaron, porque así decían. Somos salvos por gracia, decían, ¿verdad? Y oyen la escritura y no la pueden entender. Mire cómo se cumple la escritura, hermano, que dice la palabra que los insensatos no pueden entender la escritura, o los pecadores, es igual, no pueden entender la escritura, de ninguna manera la pueden entender. Y si alguien dice, la voy a entender, y se preocupa por entenderla, pero como es pecador, la entiende mal, para más condenación, dice la palabra, o sea, para remachar más la condenación, porque con la equivocación, con la interpretación mala, ellos hacen más pecado. La palabra, hermano, es delicado, el evangelio. Por eso dice la palabra que lo tomemos en serio, que con mucho interés, con mucho anhelo, ¿verdad?, nos ocupemos de las cosas de Dios, ¿verdad? Además, que tengamos respeto por las cosas de Dios, que sepamos que las cosas de Dios, como dicen los incrédulos, hermano, los incrédulos así dicen. O sea, hagamos una diferencia. Los evangélicos de evangelio diferente, ellos son insensatos, son pecadores, ¿verdad? Ahora, los incrédulos son aquellos que no han venido al camino, ¿verdad? Y le dicen, mire, hermano, o mire, fulano, o mire, ¿verdad?, lo invitamos a que venga, que acepte a Cristo. Así le dicen, ¿verdad?, los evangelios diferentes a los incrédulos. Y los incrédulos le dicen, no, mire, le dije, yo no, hoy no puedo, le dicen. ¿Y por qué? Le dicen, no, mire, que para andar yo, le dicen, pecando, le dicen, es que para ser evangélico, le dicen,
hay que apartarse del pecado, le dice. Porque las cosas de Dios se respetan. Así dicen los incrédulos. Las cosas de Dios se respetan. Mire cómo habla un incrédulo diciendo la verdad y viene el evangélico diferente y le dice, no, si Dios el corazón quiere. Mire si no son insensatos. Expliquemos entonces, ¿cómo es que Dios quiere el corazón? Pues, Dios quiere el corazón, pero la misma palabra dice que Dios no quiere un corazón lleno de rapiña, lleno de maldad, sino que un corazón contrito y humillado. ¿No ha oído decir la Escritura que dice la palabra que Dios no le expresa a un corazón contrito y humillado, pero a un perverso pecador, malo, ¿verdad? Dios no lo voltea a ver. Y además Dios dice la palabra, pues, que lo combate, pues. O sea, es enemigo, pues, de Dios. No tiene para él cosa buena. No hay para él cosa buena. O no le espera cosa buena, ¿verdad? Sí que ahí está la sentencia en la palabra que dice que la mayoría de los muchos de los evangélicos, o sea, de los que son llamados, no digamos evangélicos, ¿verdad? Porque ya ahí entramos evangélico es el que obedece y evangelio diferente es el que desobedece, ¿verdad? Entonces, pero la mayoría de los que son llamados, que Dios los llamó al camino, esa mayoría se va a condenar y ahí es donde están todos esos montón de gente que dice que son de evangelio diferente y que pecan, dicen ellos, ¿verdad? Ellos no dicen que son de evangelio diferente, ellos dicen que ellos son evangélicos y pecan. Y que son hijos de Dios y que pecan. Y que se van y que son salvos por gracia y que pecan. Mire, si no serán tan retrógradas. Así es la palabra. Tiene una mente retrógrada, dice la palabra. Una mente entenebrecida, dice. Entonces, esas diferencias es bueno que nosotros las sepamos, hermano. Entonces Dios nos salvó, ¿verdad? Y dice la palabra que nos salvó no por obras. ¿Qué quiere decir, hermano? Es que mire, la palabra siempre trae la secuencia, trae todo lo que está en una parte, otro lo desarrolla más y el otro en otra parte lo aclara, ¿verdad? O sea, o lo confirma. Entonces, fíjense, hermanos, que Dios dice, hermanos, allá en el libro de la ley, hermanos, hay una parte de esa, hermanos, en un mandamiento, ¿verdad? De los 10 mandamientos, ¿verdad? Te dice la palabra, hermano, que Dios dice así, mire, le voy a decir cómo explica ahí la palabra. Dice, no te harás dioses ajenos. Pero eso es aparte, ¿verdad? Yo le digo que ahí comienza y explica lo que le quiero decir. No te harás dioses ajenos, ni los adorarás, ni les servirás. ¿Ya? Porque Dios es Dios celoso, dice. Dios celoso, fuerte y celoso. Eso quiere decir que no le va, dice que no va a tener, dice, porque Dios es fuerte y celoso y no va a tener, no va a tener por inocente al culpable. O sea, como que se diga, el que peca, pues va a recibir su paga, como dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. O sea, esas son palabras bien firmes, pues. Entonces dice que soy Dios fuerte y celoso, ¿verdad? Que visito, dice, la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y le da el pago, dice, a cada uno, ¿verdad? En su presencia, pues, o sea, directamente, ¿verdad? Y que hago misericordia a millares, a los que me temen y guardan mis mandamientos. ¿Por qué le dije esto, hermano? Para que veamos de dónde viene ya la regla, pues. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando dice la palabra, Dios dice nos salvó, ¿verdad? No por obras, y éramos pecadores. Pero había una
Y ahí hay otra parte donde dice la palabra, dice que tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahí aparece, ahí lo que hay es que no tenemos definición, ¿verdad? Pero seguido aparece, ¿verdad? En otra parte donde dice, ¿verdad? Que me compadeceré, dice, del que teme mi nombre. ¿Ah? Y también dice, me compadeceré, dice en otra parte, del corazón humilde. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Ahí están las características de por qué, pues, cómo viene, pues, o sea, cómo viene la consecuencia, ¿verdad? De las actitudes de nosotros, ¿verdad? En unas consecuencias viene el mal para la persona por andar buscando el pecado, y en otra parte, ¿verdad? Viene la bendición para la persona cuando se apega a las características o a las cosas que Dios ha normado, ¿verdad? Que si tememos a Dios, Dios va a tener misericordia de nosotros. ¿Por qué le estoy explicando esto? ¿Qué quiere decir? Que cuando dice la palabra que Dios nos salvó, y nos salvó por su propia voluntad, no porque nosotros hubiéramos algo, no porque nosotros hubiéramos hecho algo para que Él nos compensara, ¿verdad? Entonces, pero ¿de dónde empezó entonces esa voluntad de Dios para salvarnos? Pues empezó de la conducta de nosotros, si éramos nosotros temerosos de Dios. Veamos el caso, ¿verdad? Una persona, le decimos cuando viene el camino, ¿verdad? Porque Él nos llama, Dios nos llama, ¿verdad? Y nos pone a prueba, dice la palabra, nos prueba como el oro fino. Entonces ahí, y dice en otra palabra, ¿verdad? Que Él nos manda alguna invitación a pecar, así dice en otra palabra, ¿verdad? En Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 10. Él nos manda, dice, una invitación a pecar con algún siervo de Satanás disfrazado de siervo de Cristo, y si nosotros nos dejamos engañar y pecamos, ahí que es lo que hay. Dios nos estaba probando, dice la palabra, a ver si le amábamos o no le amábamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando alguien engaña a otro, lo que hay es que la persona que se dejó engañar no ama a Dios, y es allí donde a él le viene la condenación, ¿verdad? Y el castigo. Pero si alguien ama a Dios o teme a Dios y no se deja engañar porque él tiene, pues, el temor de Dios, entonces a ese es que Dios salva, ¿verdad? Entonces, para dejar claro, el gran montón de gente de evangelio diferente que dice, ¿verdad?, que son salvos por gracia, andan locos. Ni son igual a las vírgenes insensatas, que las vírgenes insensatas se fueron a esperar al Señor porque decían que eran salvas por gracia, pero se dan cuenta que no. Entonces, así son estos evangélicos de evangelio diferente que dicen que son salvos por gracia y dicen que ellos son salvos, así como dice la palabra aquí. Pero es que ellos no pueden entender quién es el salvo. El salvo es el que obedece los mandamientos. Cuando Dios nos prueba como el oro fino, y si nosotros obedecemos los mandamientos, dice la palabra que nosotros somos aprobados. Y los que desobedecen el mandamiento son reprobados. Y hay un tiempo de prueba. No es que todo el tiempo, acuérdense, por ahí leímos una parte donde dice que estas, y también los hombres, ¿verdad? Es lo mismo, estas y esto, ¿verdad? Solo pasan aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El Hijo de Dios no va a pasar así, porque eso es ser insensato. Si alguien pasa aprendiendo y nunca aprende, entonces ese es falto, es deficiente, ¿verdad? Entonces, ellos pues no obedecen, entonces no son salvos por gracia. Entonces Dios a quien salva, aquel que obedece, como dice la palabra, que teme su nombre, aquel que tiene corazón, como dicen los evangelios
los evangélicos de evangelios diferentes que dicen que no, si Dios el corazón quiere, pero ¿cómo lo quiere? Pues lo quiere lleno de maldades o lo quiere limpio. Aquí vamos a meditar. Pues lo quiere limpio, ¿verdad? La misma palabra tiene respuestas. Acuérdense cuando dice la palabra, bueno, dice, busco yo el favor de los hombres o el de Dios, ¿verdad? Porque no vamos a estar buscando favor de hombre, no que de Dios, ¿verdad? La misma palabra dice, por supuesto que es el favor de Dios, ¿verdad? O sea que la misma palabra va a decir, es como cuando dice también, bueno, ¿y yo a quién le voy a creer? Pues a Dios o a los hombres, así dice la palabra. Y la misma palabra dice, por supuesto que a Dios, ¿verdad? O sea, esa es la cosa que tenemos que tener clara, pues, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra dice que Dios nos salvó, por supuesto que salvó a aquel, pues, que le obedeció, ¿verdad? Ese montón de gente de evangelios diferentes que dicen que son salvos por gracia, esos están igual a vírgenes insensatas. Ahora bien, para que no nos quedemos cortos en enseñanza, vamos a ver unos versículos, ¿verdad? Para que confirmen estas cosas, pues que así como le explico él, ¿verdad? Mire, hermano, vamos a ver primeramente en el libro de Judas. El libro de Judas, este es el versículo 17 al 19. Mire cómo dice. O sea, Judas 17 al 19. Dice, pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. O sea, está refiriendo a los de evangelio diferentes y a los pastores de evangelio diferentes, ¿verdad? Que andan así, ¿verdad? Esa es la conducta de ellos, ¿verdad? Son burladores y andan en sus malvados deseos. Esto dice, ¿verdad? Esto dice, son los que causan divisiones, claro. Se van por el evangelio diferente, ¿verdad? Y se apartan del evangelio verdadero, ¿verdad? Entonces dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu, ¿oyó? No tienen el espíritu. Y cuando dice los sensuales, se está refiriendo a que sienten sensación. Como ellos dicen, nosotros tenemos el espíritu, dicen. O bueno, nosotros hemos recibido el espíritu. Ellos dicen, ¿verdad? O están en el espíritu. Ellos dicen cuando oran, o cuando cantan, o cuando cualquier cosa, ¿verdad? O cuando profetizan, ¿verdad? Estamos en el espíritu, dicen. No. La palabra dice que son sensuales, que tienen una sensación. Eso quiere decir, sienten ellos, pero no tienen el espíritu. Pues ellos sienten, eso se llama, hermanos, que las personas se llenan pues de emoción, ¿verdad? Se emocionan y ellos en esa emoción se imaginan que tienen el espíritu, pero no lo tienen, dice la palabra. Ahora, hermano, nos vamos a ir a otro versículo del libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Capítulo 5, el libro de los Hechos, capítulo 5. Lo vamos a ver, hermanos, para que nos ubiquemos. ¿Cómo es que la palabra nos enseña? Pues, porque no vamos a andar siendo evangélicos allí, ¿verdad? Haciendo lo que nos dicen, ¿verdad? Y lo que es lo que diga la Escritura, pues, dice, hermanos, en el capítulo 5 de los Hechos, en el versículo, del versículo 30 al 32 vamos a leer. Mire cómo dice. Esto es, hermanos, que los apóstoles los estaban interrogando en el Senadril, le decían, ¿verdad? Allí los estaban interrogando para los querían matar, pues, y ellos, ¿verdad? Defendiéndose. Y entonces le dice, el Dios, le dicen los apóstoles, ¿verdad? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento
y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Allí, grabémoslo en nuestra mente. Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. Por eso dice Judas que estos de evangelio diferente no tienen el Espíritu. Y los que tienen el Espíritu son los que obedecemos los mandamientos. Entonces, dice ahí, hermanos, donde estábamos nosotros leyendo en el libro pues de Tito, dice que Dios nos salvó, ¿verdad? No por obra de justicia, ¿verdad? Sino por su voluntad, dice, y el cual, dice, el cual Dios nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Veamos, o sea, nosotros veamos lo que dice, ¿verdad? O sea, tenemos que analizarlo. Dice que Dios derramó, o sea, dice que Dios nos salvó, dice, ¿verdad? No por obras, sino que porque Él pues quiso salvarlo. Y dice, por el lavamiento, dice, y la regeneración. Ahí lo que está diciendo es que Dios nos lavó y nos renovó. Y luego que Dios nos lavó y nos renovó, también derramó en nosotros el Espíritu Santo, dice, abundantemente. O sea, ahí confirma que Dios al que salva le da el Espíritu Santo. Pero entonces lo que aquí vamos a ver es pues la regla, cómo es que recibe el Espíritu Santo las personas. Pues ya dice que los que le obedecen, ¿verdad? Ya dice que los que no obedecen no tienen el Espíritu, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esos conocimientos. Entonces los de evangelio diferentes, que son pecadores y que dicen que pecan y que no hay quien cumpla y que son salvos por gracia, son locos. Igual las vírgenes insensatas. Y Pablo hace esas recomendaciones. Dice Pablo, no sean insensatos, que sean sabios, hagan bien las cosas, obedezcan la palabra para que ganen la salvación. No vaya a ser como las vírgenes insensatas que andaban diciendo que eran hijas de Dios, pero eran locas, eran pecadoras, pues, y hicieron el esfuerzo, hermano, porque mire, todo tiene esfuerzo. ¿Usted cree que esos evangélicos de evangelio diferentes no hacen esfuerzo? Ellos van a las vigilias, ellos dan el diezmo, ellos van toda su vida al culto, van debajo del agua a la iglesia y tienen 40, 50 años de estar yendo a la iglesia. Cree que no va a hacer ese esfuerzo y en vano ir a la condenación, pues, o sea, que además de andar, pues, en ese esfuerzo que ha hecho, que vaya a la condenación. Claro que en vano ha trabajado, porque vamos a hacer el esfuerzo para salvarnos, ¿verdad? Entonces, pues, hermano, todo eso, ¿verdad? Requiere, pues, de que los evangélicos, ¿verdad? Andemos como dice la palabra, seamos sabios. Ya dice la palabra, hermanos, acuérdense cuando dice ustedes pecan porque ignoran las escrituras. Dice la palabra, ustedes erran porque ignoran las escrituras. Es igual, ustedes pecan porque ignoran las escrituras. Entonces nosotros tenemos que saber las escrituras. Pero para saber las escrituras, hermanos, necesitamos ser temerosos de Dios. Acuérdense que la palabra se dice que el temor a Dios es la sabiduría. Si no tenemos temor a Dios, Dios no nos va a dar sabiduría. Y acuérdense cuando dice la palabra, buscar el reino de Dios primero, ¿verdad? Y su justicia. Y después todas las cosas que Dios te ha prometido, te las vas a tener, pues, ¿verdad? Dios te las va a dar, ¿verdad?
Eso quiere decir así, mire, que nos acordemos de aquel consejo, de aquella palabra, ¿verdad? Que aquel hombre rico le hizo la pregunta al Señor y le dice, el Señor quería para ser salvo. Y el Señor le dijo, guarda los mandamientos. Ahí termina. El que guarda los mandamientos es salva. Y el que guarda los mandamientos es el que busca el reino de Dios. Entonces, primero nosotros, todos los evangélicos, primero nos vamos a salvar. Y después nos va a venir la sabiduría. Nos va a venir la protección. Nos va a venir todo lo que Dios ha prometido, larga vida. Pero primero tenemos que salvarnos. Primero, ¿qué es eso? Salvarnos. Veamos una cosa. Dice que Dios nos salvó. Somos salvos. Pero vamos a mantener la salvación porque nos toca mantener la salvación. Porque dice la palabra, hermano, que vamos a guardar los mandamientos todos los días de nuestra vida. Y el que quebranta un mandamiento ya no tiene parte con Dios. Y el que guarda el mandamiento hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra. O sea, bajo esas reglas somos salvos y somos salvos y somos salvos y nos mantenemos salvos, pero mientras estemos guardando el mandamiento, ¿verdad? Si alguien peca por el mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá. Así, hermano, que seamos sabios, ¿verdad? Tomemos en serio la palabra, esto es verdad. Cualquiera pues que se desvía, pues, o cualquiera que duda, ¿verdad? La misma palabra dice que no va a tener nada adelante, no va a tener nada pues de Dios, ¿verdad? No va a recibir nada de Dios. Entonces tenemos que estar nosotros firmes y seguros, tener fe y tener pues esa certeza de que sí, ¿verdad? Necesitamos salvarnos y obedecer para salvarnos, ¿verdad? Bendito sea tu nombre, Señor.